Buen día, bienvenidos a ISEU, Instituto Superior de Estudios de Occidente. El día de hoy vamos a revisar nuestra presentación acerca del bloque 4 de nuestro módulo número 11. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Y bueno, el nombre de esta unidad se llama Políticas Públicas y Cambios en la Profesión Académica en México en la última década. Sí, que forma parte de nuestro módulo 11, Normatividad en Instituciones Educativas, y es parte de nuestro doctorado en Innovación y Administración Estratégica de Instituciones Educativas. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Y bueno, el objetivo de este bloque es que ustedes conocerán las políticas públicas educativas en México y su dimensión en la planeación, evaluación y posiciones respecto a lo que es el desarrollo educativo. Y bueno, en nuestro primer tema llamado Dilemas de la profesión académica en nuestros días, pues vamos a ver precisamente que las acciones que se desarrollan a través de la participación colectiva pues tienen que ver principalmente con actividades periféricas que dejan de lado los aspectos centrales de la enseñanza. A lo anterior se suman situaciones conflictivas provocadas por posturas político-sindicales, condiciones laborales que precisamente afectan el trabajo cotidiano, mecanismos de promoción laboral que siguen atendiendo principalmente a aspectos formales y a factores distintos del trabajo académico y de los resultados educativos. Y bueno, precisamente bajo este contexto, pues es importante señalar que en las últimas décadas se han producido cambios importantes relacionados con la formación, actualización y con la indagación de nuevos conocimientos, y se ha vinculado pues obligatoriamente a lo que es la calidad y la eficacia del sistema educativo al quehacer de los profesores, ¿sí? Y bueno, en este sentido, pues la calidad en educación ha considerado numerosos aspectos. Lograrla ha dependido por una parte de los objetivos establecidos y de los recursos destinados a su consecución, de las necesidades de los colectivos implicados. Para incidir en ella, pues se ha requerido potenciar la gestión del sistema, aprovechar los recursos, reforzar la gestión de los centros, fortalecer la función docente, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como intervenir aspectos relacionados con el fortalecimiento de la profesión docente y la evaluación del sistema. Y bueno, pues precisamente esa creciente complejidad social y educativa de la educación, sí, aún más en el futuro, pues debería provocar que precisamente la población docente se hiciera en consonancia menos individualista y más colectiva, superando el punto de vista estrictamente individual aplicado al conocimiento profesional, en el que la colaboración entre los compañeros está ausente, ya que el profesorado pues se convierte en instrumento mecánico y aislado de aplicación y reproducción, con unas competencias que se limitan a lo que es la aplicación técnica pues como tal en el aula. Y bueno, la colaboración a la que nos referimos precisamente en el sentido de construir un conocimiento profesional colectivo, pues requiere precisamente desarrollar en la docencia instrumentos intelectuales para facilitar lo que son las capacidades reflexivas colectivas sobre la propia práctica docente, y cuya meta principal no es otra que aprender a interpretar, comprender y reflexionar sobre la enseñanza y la realidad social de forma comunitaria. Y bueno, en nuestro tema 4.2 vamos a ver precisamente el desarrollo de políticas orientadas a la educación en América Latina y México. Y bueno, precisamente la profesión docente en América Latina es interpuesta pues por la propia concepción que los profesionales tienen acerca de su propia actividad como tal. Y bueno, la tarea docente precisamente se realiza en la mayoría de los países de forma aislada. Hay poca comunicación y escasamente se comparten las responsabilidades académicas. Y a pesar de que ha habido cambios pues sustanciales en la tarea docente, existen pocas instancias para el intercambio de experiencias, la discusión de problemas de la enseñanza y la resolución conjunta pues de dichas problemáticas. Y bueno, en nuestro siguiente tema, 4.3, llamada lo que es la política educativa en México, pues vamos a ver precisamente que la experiencia nos indica que no basta disponer recursos económicos en forma de estímulos o equipamiento material para garantizar como tal que los docentes realicen pues mejor su trabajo, ¿sí? Consideramos que precisamente los esfuerzos deben enfocarse al trabajo académico, pedagógico y de investigación,
y así iniciar un proceso de cambio ya sea a nivel personal o colectivo y que está caracterizado pues por las ambivalencias y la incertidumbre, pero pues ¿qué significa como tal un proceso de cambio en la profesión docente? Es importante hacer esta pregunta de reflexión porque precisamente en un proceso de cambio pues implica participar en una serie como tal de acciones, ¿sí? Que tienen que ver con la planificación e iniciación de actividades específicas, la implementación, la continuación y la valoración de resultados o institucionalización de acciones concretas, ¿sí? Y cualquier cambio, pues por pequeño que sea, es fundamental que se inicie de manera planificada, consensuada y que se cuide totalmente su proceso. Sí, y a pesar de todo esto, pues vamos a observar que la profesión docente pues es un campo de estudio como tal poco estudiado y poco atendido. ¿Sí? En la década precisamente de los noventas, una gran mayoría de los sistemas educativos en América Latina se impulsaron una serie de cambios que buscaban mejorar la calidad de los servicios educativos. Sí, considerando las posibilidades que se ofrecían, los resultados de los grandes proyectos de las reformas educativas pues no fueron los esperados como tal. Y bueno, en nuestro tema 4.4, ¿sí? Llamado Dimensiones de Planeación, Evaluación y Posiciones respecto a políticas públicas y el desarrollo educativo, pues vamos a ver que precisamente actualmente en todos los sistemas educativos siguen intacta lo que es la preocupación por promover el cambio en educación y por la forma de implementar pues las innovaciones. ¿Sí? La dificultad pues se centra en cómo se asumen las acciones que se intentan impulsar como tal. Y creemos, bueno, también que cuando los esfuerzos se canalizan hacia la implementación de cambios, pues las razones iniciales para efectuar el cambio pasan rápidamente a lo que es un segundo plano. Y en consecuencia, pues las personas afectadas se preguntan a menudo qué objetivo tiene, pues las actividades impulsadas como tal. Entonces, bueno, pues finalmente nos interesa precisamente también resaltar que los estudios sobre lo que es la profesión docente pues se ha enfocado en el trabajo que desarrollan las instituciones, específicamente el trabajo que realizan en sus instituciones y en la identificación pues de los problemas que afectan la calidad del servicio como tal. Y bueno, pues pocas han sido las investigaciones precisamente centradas en la profesión en sí misma. Por esta razón, pues también es de mucho interés pues conformar una línea de investigación conjunta sobre lo que es la profesión docente y fortalecer las temáticas de los enfoques actuales y tendencias de la profesión docente y el estado de la cuestión. Y bueno, en nuestro último tema llamado Los docentes de hoy, los nuevos retos, pues vamos a ver precisamente que en el siglo XXI consideramos muy necesario, o al menos se proyecta así, desde pues diferentes enfoques, que precisamente toda institución educativa y la profesión docente pues deben cambiar radicalmente, ¿sí? Convertirse en algo verdaderamente diferente, adecuado a los cambios vertiginosos pues que han sacudido el siglo XXI en lo que nos encontramos en la actualidad y los fenómenos que se presentan actualmente, y pues en definitiva la profesión docente debe abandonar la concepción donde procedía pues realmente, pero que ha quedado totalmente obsoleta como tal, ¿sí? Y es muy importante pues que la institución educativa precisamente pues ha innovado, ¿sí? Donde se han hecho, ¿sí? Sin romper como tal las líneas directrices que pues se le marcaron en su nacimiento, la parte centralista, transmisora y seleccionadora, individualista, y pues para la institución educativa, para que eduque como tal realmente en la vida, y pues para la vida deben superar precisamente y en definitiva todos los enfoques tecnológicos, funcionalistas y burocráticos, ¿sí? Y se debe acercar, por el contrario, pues a un carácter más relacional, más cultural, más contextual y comunitario, ¿sí? En el cuyo ámbito, pues precisamente adquiera la importancia la relación que se establece entre todas las personas que trabajan dentro y fuera de la institución, y donde se enfoque, sí, o se refleje el dinamismo pues social y cultural de la institución con y al servicio de toda la comunidad, pues por supuesto ampliamente considerada, ¿sí? Entonces, bueno, la institución que educa precisamente debe dejar de ser un lugar exclusivo en el que se aprende únicamente lo básico como tal, para asumir que también pues es una manifestación de vida en toda su complejidad,
¿sí? Y que toda su red de relaciones y dispositivos con la comunidad, pues para mostrar un modo institucional de conocer y por lo tanto de enseñar el mundo y todas sus manifestaciones, ¿sí? Entonces es muy importante pues tener esto en cuenta, ya que como consecuencia pues si la educación precisamente de los seres humanos se hace más compleja, pues la profesión docente lo será también, ¿sí? Y esa complejidad pues obviamente se va a ver incrementada por el cambio radical, ¿sí? De las estructuras científicas, sociales y educativas, que son las que le dan precisamente apoyo y sentido al carácter institucional del sistema educativo. Entonces es un cambio en cadena donde va a impactar pues a muchos ámbitos. Entonces, bueno, pues ya por último y para cerrar, pues precisamente la nueva era pues requiere un profesional de la educación distinto, ¿sí? Pero pues no podemos analizar los cambios de la profesión docente sin obviar que ello pues se ha planeado durante muchos años alrededor del debate sobre la profesionalización docente. Y bueno, hasta aquí sería todo. Les agradezco mucho su disposición, su tiempo y quedo totalmente a sus órdenes. Espero que tengan un excelente día y seguimos en contacto.